¿Qué tal? Bienvenidos en este viernes 16 de mayo a 7 días, como cada semana aquí con el maestro Álvaro Delgado para hablar cada uno de los trabajos que se producen, que se llevan a cabo, que se realizan en la unidad de investigación de este medio, incluidos pues los que hace Álvaro Delgado, los que a veces hacemos nosotros y pues todo este grupo de reporteras en su mayoría y de reporteros que trabajan aquí en Sin embargo. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Ya Muy listo bien. para las frías? Listísimo para las frías en este viernes, y usted que nos acompaña en este viernes, pues claro que le deseamos que al rato se la lleve tranquila, o el sábado y el domingo, cuando también nos suele ver mucha gente por los trabajos que efectivamente genera esta unidad de investigación que coordina Obed Rosas y que genera, por supuesto, información para usted a través de la plataforma MX y también, por supuesto, de los canales de Sin embargo al aire y de Estudio B. Es una semana también movidita, como que tutti frutti esta semana, Obed, porque sí, hemos tenido semanas monotemáticas de Trump, del propio Papa, pero esta semana es muy variadita y de eso vamos a presentarle a usted el día de hoy trabajos que son relevantes en términos periodísticos. Así es, una semana variada que va desde una investigación, bueno, un texto, un reportaje que haces tú, Álvaro, de los Ahumada que ya están ahí frotando, pulando como si fueran hongos ahí en la 4T, relacionándose con ciertos políticos que buscan cargos, que los tienen, y otros tantos empresarios que ahí se han metido y haciendo negocios, pero no solo eso, también se ha puesto duro el señor Trump y su administración. Sobre eso también vamos a hablar, porque pues, toman medidas unilaterales y aquí no informa nada. Y en general también hablaremos sobre este personaje que a muchos les llama la atención por la polémica que hay en torno a ella, de esta Sandra Cuevas, que si desapareció, que si regresó, que dónde está. Bueno, sobre todo eso vamos a hablar. De eso y el retiro de las visas de la gobernadora de Baja California y su marido, que tiene que ver con este clima hostil, estas agresiones, hay que decirlo de esa manera, de Donald Trump y su gobierno, que esta semana cierran con la publicación en ProPublica, un medio estadounidense, de Tim Golden, el mismo personaje que en febrero de 2024 publicó un reportaje con fuentes anónimas, una vez más como ahora, que comenzaron una campaña contra López Obrador en plena proceso electoral del 2024 y contra la que entonces era candidata Claudia Sheinbaum. Pues vamos, si te parece, Obed, vamos. Y volvemos. ¿Cuentas tú en esta investigación, Álvaro, cómo en enero de 2003 López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, te advertía, a pregunta que tú le hacías, sobre un personaje que ahí se andaba un empresario que se andaba ahí colando como progresista dentro del Partido de Revolución Democrática, Carlos Ahumada Kurtz, quien decía es un pillo, así te lo dijo López Obrador. Sí, por supuesto, es muy importante que también tengamos memoria. Ahora que hay empresarios en Morena o en lo que se denomina la 4T, que es no solamente Morena, sino sus aliados del Partido del Trabajo, del Partido Verde, o este proyecto de transformación que comenzó el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 y que continúa la actual presidenta Claudia Sheinbaum, es importante tener memoria. Y yo recuerdo efectivamente, Obed, en el año 2000 específicamente, cuando se llevó a cabo la elección
en 1990 no, 2000, iba a decir 1999 allá en Tabasco, no, fue en la elección del 2000, una elección que se anuló, una elección de gobernador que se anuló en Tabasco, pero yo recuerdo haber visto en el Hotel Hyatt de Villahermosa, propiedad de quien era el candidato del PRD a gobernador de Tabasco, César Raúl Ojeda Subieta, a un personaje al que se le hacían muchas reverencias. Y le pregunté a una perredista, ¿quién es este personaje? Dice, es un empresario, pero es un empresario progresista. Órale. Yo me quedé con eso y no supe más del personaje. Pero en 2002, a finales del 2002, a mí me invitaron a participar en el periódico El Independiente, que estaba por fundarse, que en aquel momento Miguel Vadillo lo iba a dirigir. Ok. No Raimundo Riva Palacio, ni Javier Solórzano. Muy amigos, por cierto, de César Raúl Ojeda Subieta, que después volvería a ser candidato a gobernador. En una campaña contra Manuel Andrade Díaz, candidato del PRI, cuyo coordinador de campaña, ¿sabes quién era? En el año 2000. Adán Augusto López Hernández. Justo. Todavía estaba en el PRI. Bueno, cuento esto porque vi a López Obrador en enero del 2003 y le fui a consultar un asunto informativo que yo estaba haciendo. Ajá. Yo lo conozco desde hace más de 30 años a López Obrador, y cuando era jefe de gobierno le pedí una cita para consultarle un asunto informativo. Y le dije, yo le hablaba de tú, ¿conoces a Carlos Ahumada, que va a poner un periódico en la Ciudad de México? Y me invitaron. Y me dijo, ahí ni te metas. Es un pillo, Carlos Ahumada. Le digo, dicen que es un empresario progresista. No es cierto. Ha repartido mucho dinero y estamos investigando. Y yo voy a cancelarle la licitación para el segundo piso que había ganado. Bueno, López Obrador advertía quién era este personaje que más de un año después revelaría, en acuerdo con Carlos Salinas y con Diego Fernández de Ceballos, los videos en los que aparecen personajes como René Bejarano, Carlos Imas y Ramón Sosamontes, y que era ya pareja de Rosario Robles, la que fue presidenta nacional del PRD, jefa de gobierno en aquel momento, jefa de gobierno sustituta de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuento esta anécdota, que es parte de la historia de México, porque la presencia corruptora y corrupta de Carlos Ahumada generó, desde mi punto de vista, la degradación ya del PRD hasta su extinción. Y recuerdo este episodio en el trabajo que publicamos en Sin embargo el martes, porque hay muchos empresarios que están haciendo negocios, están financiando proyectos electorales de miembros de Morena, y que, ojo, puede representar también el inicio de un proceso como el que se dio en el PRD. Y lo que doy son datos. Total. Y nombro personas. Hay más, sin duda hay más, porque también los empresarios y los políticos que establecen ese tipo de relaciones tratan de cuidarse, a veces dejan huella. Entonces, pues este trabajo que publicamos en Sin embargo tiene que ver justamente con los ahumadas que hoy existen en Morena. Vamos a verlo.
2 décadas después de los videoescándalos que exhibieron las complicidades de Carlos Ahumada Kurz con dirigentes, legisladores y servidores públicos del ya extinto PRD, en Morena se reproducen también relaciones de beneficio mutuo de militantes con empresarios que financian, abierta o soterráneamente, proyectos electorales o que viven en dualidad político-empresario. El financiamiento del empresario Fernando Padilla Farfán a la senadora Andrea Chávez Treviño para proporcionar servicios médicos gratuitos en Chihuahua mediante vehículos con el rostro del aspirante a la gubernatura, como ella misma reconoció, motivó a la presidenta Claudia Sheinbaum a enviar a Morena una carta para regular esta y otras conductas de los miembros de este partido. El Consejo Nacional de Morena aprobó en su sesión del domingo 4 de mayo los lineamientos para el comportamiento ético de sus cuadros, que incluye rechazar la subordinación a poderes fácticos y cualquier forma de simulación que comprometa su independencia, como solicitar o recibir recursos humanos, materiales o financieros de empresarios, proveedores, medios de comunicación o cualquier agente privado o grupo de interés con la promesa de obtener un beneficio a su favor desde encargos públicos. Sin embargo, el caso del empresario Padilla Farfán, quien con su empresa Líder en Política y Negocios SADCB también financió con espectaculares la precandidatura presidencial de Adán Augusto López Hernández, no es el único en Morena. El empresario taquillero José Luis Salinas Gutiérrez, quien en marzo adelantó que el expriista Adrián Rubalcaba Suárez sería el director general del Metro, es otro ejemplo de cómo gravita el poder económico en ese partido. Aunque Salinas mantiene también relaciones con políticos del PRI y el PAN, son numerosos los morenistas con los que convive e impulsa. El propio Rubalcaba Suárez, en su simbiosis de político-empresario, es señalado de financiar desde la alcaldía Coajimalpa candidaturas de Morena, entre ellas la de Brenda Ruiz Aguilar, quien renunció al PAN para convertirse en diputada local y vicecoordinadora de la banca del Congreso de la Ciudad de México. Ambos se llaman hermanitos y mantienen a su vez relaciones de interés mutuos con André Elman Arasi, director ejecutivo de Fibra 1, el principal fideicomiso en bienes raíces en México, señalado de financiar a políticos del PAN. La familia Elman Arasi es propietaria también de la plaza comercial Samara Shop en la alcaldía Álvaro Obregón, donde comenzó a funcionar una oficina de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2022, cuya baja renta concitó una felicitación del entonces canciller Marcelo Ebrard a uno de los propietarios. Max Elman Arasi es el presidente del Comité Especial de Inversión y Relocalización de Empresas del Consejo Coordinador Empresarial. Entre los miembros de Morena y de la Cuarta Transformación, que son simultáneamente políticos y empresarios, se encuentran, por ejemplo, el exgobernador Jaime Bonilla, empresario de telecomunicaciones en Baja California, y el diputado federal Arturo Ávila Anaya, socio de IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística, empresa que recibió contratos millonarios de la Sedena, el municipio de Aguascalientes, la Secretaría de Salud del Estado de México y los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo. Aunque Ávila se separó de la presidencia y la dirección general de su empresa IBN Industrias Militares, tomó su lugar el general Alberto Gaitán Palos, quien fue delegado federal de la Secretaría de Gobernación en Aguascalientes. Otros empresarios vinculados a políticos de Morena son Ana Viesca Sánchez y Carlos Prats García, accionistas de las empresas Vercales Services, Abacor Alimentos Frutiva 1, contratistas gubernamentales que están bajo investigación del SAT. Según la revista MX, la red financiera encabezada por estos contratistas vinculados al senador Adán Augusto López está siendo investigada por el SAT por inconsistencias contables, cuyo resultado de las revisiones contables han sido créditos fiscales, multas y hasta el congelamiento de cuentas de socios. Le hemos dado seguimiento al caso, a la llegada de Adrián Rubalcaba Suárez al Metro de la Ciudad de México, particularmente por tratarse de un personaje que representa todo lo que Morena dice no representar, y sobre todo, porque no hay que olvidarlo, hace nada estaba dentro del PRI aspirando a ser candidato a la jefatura de gobierno dentro del bloque PAN y PRI, no le dan el cargo, se rebela contra ellos, se pelea con Alito, que era su amigo, y resulta que pues ya se pasa a Morena, donde sabemos que operó a favor del oficialismo para ofrecer, digamos, sus servicios, ¿no? Pero
¿quién es Adrián Rubalcaba y por qué decimos que es un personaje que ha orquestado campañas sucias de desprestigio, de ataques contra medios, periodistas, pero también contra los que él considera sus rivales políticos, muchas veces de su mismo partido? Acá Sin embargo, ya habíamos publicado hace tiempo. 2015. 2015, todavía me acuerdo, era la hace segunda 10 años. Imagínate. Ay, caramba. La segunda redacción que damos ahí en Sin embargo, hemos tenido 3, y ahí fue cuando se empezaron a publicar una serie de reportajes que llevaron a cabo Lina Loe Flores y Humberto Paget con respecto a un modus operandi que se detectó a partir de escuchas que ordenó un juez a partir de una denuncia anónima a llamadas que hacía Adrián Rubalcaba con uno de sus empleados como de que era su vocero, su director de comunicación social en la aún delegación Coajimalpa, y entre ellos operaban junto con un empleado de Televisa, pues toda una red de acoso a medios. Incluso en esta investigación se narra cómo este sujeto, Zaragoza, que era el empleado de Televisa, que cuando Televisa lo descubre, Juan Carlos Zaragoza Ríos lo despide, pues prácticamente incluso hasta llevaba a cabo desde la propia Televisa pues campañas negras. En un caso contra un opositor, a Javier Duarte, que renuncia al PRI de Veracruz, le realizan un video en el que un menor de edad lo está acusando de haber abusado falsamente. Sí, en las escuchas se ve cómo le dice al menor de edad: a ver, vas a decir esto y esto, y vas a decir que abusó de ti y que te contagió el SIDA. Y después se empieza a reír Juan Carlos Zaragoza Ríos, quien, insisto, se hacía llamar el lobo de Wall Street y que era un experto en medios y toda esa cuestión. Al final pues lo corren, y eso. No solo eso, también llevó a cabo una serie mediante empleados de él de acoso, por ejemplo, contra Aristegui Noticias, porque había subido una foto que más bien la reprodujo a partir de Reforma, en el que salía Fidel Herrera, el ex gobernador de Veracruz, ya fallecido hace unos días, que salía abrazado de Pancho Colorado, este empresario presuntamente lavador de dinero de los Zetas. Pues se hicieron activa la maquinaria y empieza un acoso para que bajen esta publicación. No solo eso, también en estas llamadas ya involucradas directamente Adrián Rubalcaba, se sabe cómo operó en contra de su propio dirigente de su partido, contra miembros de su propio partido. Mauricio López, que era el presidente del PRI en la Ciudad de México. Exacto, con campañas de desprestigio pidiendo que hicieran memes, que hicieran toda cuestión. Incluso en algún momento llegó a pedir campañas similares contra Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, contra Aurelio Nuño, entonces jefe de la oficina de presidencia de Enrique Peña Nieto, contra Jorge Romero, que era del PAN, bueno, que es del PAN, el actual dirigente nacional del Partido Acción Nacional, en fin, contra de todos los colores, incluido su partido, todo tipo de campañas, ahí se escuchaba él. Y sí, entre ese tipo de campañas hubo una contra, sin embargo, mediante un modus operandi en el cual ellos registraban como suya fotos que eran de dominio público. Una de estas fotos es en las que se veía Adrián Rubalcaba con un vestimenta militar y armas que realmente eran de gocha, pero que él decía que daban una imagen que él no quería. Y aquí, sin embargo, se llevó a cabo toda una campaña de desprestigio contra directivos y acoso contra periodistas que dieron se cubrió toda esta investigación. Y pues bueno, esa es una de las partes que nos da cuenta cómo es que operaron este esquema Adrián Rubalcaba, que fue captado en llamadas, igual pidiendo que cómo se llevaran a cabo todas estas cuestiones. Y sí, y que a quien hoy se le pide darle una oportunidad como director del sistema de transporte colectivo Metro. ¿Te parece? Sí, yo solamente diría lo siguiente. No solamente es una responsabilidad periodística el recordarle a la gente quién es un personaje que está asumiendo una responsabilidad pública. Es, diría yo, hasta un deber ciudadano. Pero como periodistas que tenemos esa información que en su momento se dio a conocer, también es importante volverlo a refrescar en una sociedad que requiere que
tener memoria permanente y obviamente la jefa de gobierno está en todo su derecho de nombrar a quien quiera en las responsabilidades públicas que están a su cargo. La presidenta de México tiene todo su derecho de avalar esos nombramientos, pero los periodistas y los medios tenemos la obligación de dar a conocer quiénes son los personajes que ejercen una representación pública o un cargo público, como es el caso. Tal cual, tal cual. Vamos a ver este trabajo. Durante su primer periodo como jefe delegacional de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, quien había abandonado el PRD para unirse al PRI, estableció una sofisticada red de acoso utilizando recursos públicos. Esta operación, destinada a atacar y amenazar a medios, periodistas y rivales políticos, fue dirigida por un empleado de Televisa que actuaba aparentemente sin conocimiento de la televisora. La estructura de esta red quedó al descubierto gracias a una investigación publicada por Sin embargo en agosto de 2015, basada en un expediente de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. El caso resurgió a la luz pública tras la designación de Rubalcaba como director del Metro de la Ciudad de México. A pesar de presentarse actualmente como aliado de la 4T, los registros revelan su anterior lealtad a otras figuras políticas. En una conversación captada durante 2015, Rubalcaba expresó su preocupación por la imagen del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Para mí es muy importante que ya no siga cayendo la imagen del presidente. Nos va a arrastrar cabrón. Hay un chingo de gente que se quiere sumar. El pedo es ganar, declaró a una semana de las elecciones del 7 de junio de ese año. Juan Carlos Zaragoza Ríos, empleado de Televisa autodenominado el Lobo de Wall Street, fue identificado como el orquestador central de la campaña desde las oficinas de la televisora. Presumía tener acceso a cuentas como la de Joaquín López Dóriga para emplearlas en esta red y fue despedido una vez que se descubrió la operación. Las investigaciones revelaron que Zaragoza falsificaba la identidad jurídica de Google y llegó a sobornar, mediante un abogado, a una agente de la FEADLE para obstaculizar las investigaciones sobre el acoso a medios y periodistas. Otro personaje clave en esta trama fue Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, exdirector de Comunicación Social de Coajimalpa durante la gestión de Rubalcaba, quien funcionó como operador directo de las campañas de acoso. Su carrera política comenzó como auxiliar en la representación del PRI ante el Instituto Electoral del Distrito Federal en 2012, ascendiendo después a director de Comunicación Social y posteriormente a coordinador de asesores gracias al apoyo de Rubalcaba. Este equipo atacó sistemáticamente a diversos medios, incluyendo Aristegui Noticias, Sin embargo, un periodista de Grupo Imagen, Cuna de Grillos y otros comunicadores de la capital y del interior del país. Las agresiones incluyeron la difusión de noticias falsas mediante la falsificación de portadas y logotipos de medios reconocidos, con el objetivo de dañar a rivales políticos de Rubalcaba, incluidos miembros de su propio partido, el PRI. Aunque no se tiene un registro completo de todos los medios, periodistas y políticos atacados, se sabe que la red operó al menos desde 2011, según registros del Instituto Nacional del Derecho de Autor, que fueron utilizados para registrar fotografías a nombre de particulares y presionar a medios para eliminar imágenes previamente publicadas. Un caso emblemático involucró fotografías del propio Rubalcaba portando lo que parecía ser un fusil de asalto y disfrazado de marín estadounidense. Las grabaciones revelaron que Rubalcaba ordenó el registro de estas imágenes en Indautor, cuando era delegado de Coajimalpa, con la intención de que fueran retiradas de los medios. Un empleado de Zaragoza incluso visitó las oficinas del diario Sin embargo MX, exigiendo que las fotos fueran eliminadas del sitio, mientras el medio sufría una serie de ataques desde octubre de 2014 que incluían amenazas, difamación y acoso a través de redes sociales, llamadas telefónicas y correos electrónicos. La intensidad del acoso llegó al extremo de incluir amenazas de muerte mediante mensajes en el foro de Facebook del medio.
En esta misma plataforma, la red utilizó la cuenta de la cantante mexicana Belinda, que en ese momento contaba con 7.5 millones de seguidores, para lanzar acusaciones difamatorias contra directivos de Sin embargo. Zaragoza admitió en una grabación: cuando empezamos a solicitar a la gente que las bajaran, sí las bajaban, pero Sin embargo se puso mamón y dijo: no, yo no las voy a bajar. Entonces lo que le molestó es que nosotros hicimos fotomontaje del director de Sin embargo, diciendo que era violador y que se hizo un trending topic, que él había sido violador y que había pagado mucho dinero. Las víctimas de esta red fueron diversas. Por ejemplo, Aristegui Noticias fue amenazada con bajar su página cuando se negó a retirar una fotografía publicada anteriormente por el diario Reforma, donde aparecían el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y Francisco Pancho Colorado Cesa, acusado en 2013 de conspirar para lavar dinero de los Zetas. Curiosamente, Fidel Herrera había sido cliente de Zaragoza, quien trabajó en la creación de 2 páginas web oficiales del exmandatario veracruzano, según registros en Internet. La crueldad de los métodos empleados quedó evidenciada cuando, en una llamada intervenida del 24 de junio de 2015, Zaragoza pidió a un menor de edad que se grabara denunciando falsamente al excoordinador de Equidad de Género y Diversidad Sexual del PRI en Veracruz, Pedro Zarrabal Rodríguez, de haberlo drogado, violado y contagiado de VIH. Este ataque ocurrió después de que Zarrabal renunciara a su partido y criticara al gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Zaragoza llegó a dictarle al menor el guión que debía recitar. Después de la entrevista, él amablemente me dijo que pasaba cerca de mi casa y cuando nos subimos, me invitó a una bebida y desperté en una habitación de un hotel sin mis pertenencias, adolorido, sin dinero, y al parecer creo que tengo VIH. Las investigaciones judiciales confirmaron que Adrián Rubalcaba fue el principal financiador de esta maquinaria de acoso. Una conversación intervenida reveló que Rubalcaba y Zaragoza discutieron una campaña con bots en contra de un periodista de Excelsior, aunque en esa ocasión el delegado consideró el ataque excesivo, dejando entrever que en el pasado sí había contratado estos servicios contra otros periodistas. Yo creo que hay que esperarse ahí. Al rato van a decir que a cada rato que me maltratan a mí les hacemos eso a los periodistas. Otras llamadas intervenidas expusieron pagos de 75 y 25 que está viendo la administración, con el propio Rubalcaba comprometiéndose a destrabar eso, evidenciando el uso de recursos públicos para financiar estas operaciones. Los ataques no se limitaron a periodistas. El 2 de diciembre de 2013, agitadores irrumpieron en el evento de Luis Espinosa Cházaro, diputado federal del PRD y aspirante a la jefatura delegacional en Coajimalpa. Durante 2014, Rubalcaba intensificó su campaña de desprestigio en redes sociales contra Cházaro y contra Carlos del Valle, exdirector de Desarrollo Social de Coajimalpa, quien había renunciado al cargo para buscar la candidatura delegacional y denunciando diversas irregularidades de Rubalcaba. Ambos fueron víctimas de campañas de difamación casi idénticas, incluyendo acusaciones falsas de celebrar la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y montajes fotográficos humillantes. El alcance de esta red era amplio y sus operadores no dudaban en atacar incluso a figuras de alto perfil. Una grabación captó instrucciones de Rubalcaba a Zaragoza para dirigir mensajes en Twitter a prominentes políticos nacionales, incluyendo a Manlio Fabio Beltrones, César Camacho, Ivonne Ortega, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño, Héctor Serrano, Miguel Ángel Mancera, Raúl Flores, Jorge Romero, Gustavo Madero y Carlos Navarrete, representantes de diversos partidos políticos. La instrucción fue clara: atacar parejo para que no se note el verdadero origen y motivación política detrás de la campaña, revelando así la magnitud y sofisticación de una operación destinada a manipular la opinión pública y destruir reputaciones con fines políticos personales. También aquí habíamos informado de la desaparición de Sandra Cuevas, la exalcaldesa
de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, después de que pues dio a conocer que era una empresaria prominente con negocios de joyería, de obras de arte, de maquillaje, de espectáculos, bueno, hasta de dulcería. Pero resulta que esta empresaria, Sandra Cuevas, cuya única pues actividad había sido la política como alcaldesa y antes en actividades análogas en la política, se esfumó, pero resulta que reaparece en la FES Aragón. Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM para platicar de derecho con los estudiantes. Sí, lamentable ahí saber que va Sandra Cuevas ahí. Yo vengo de la FES Aragón, precisamente. ¡Híjole! Y sí, bueno, al menos a mí se me cae la cara de vergüenza saber que un personaje como Sandra Cuevas va a impartir. O sea, ¿qué te puede impartir de platicar? Bueno, es doctora, dice ella, en Derecho. Y tiene, lo cual también nos llegó un momento de cuestionarnos. Dani hacía un análisis muy puntual. Cuando yo Daniela Barragán analizaba cuántos títulos tenía y veía los tiempos y decía, pues en qué momento llevó a cabo todos estos estudios. Es complicado al menos entenderlo, pero bueno. Y ya que hablamos de Sandra Cuevas, no hay que olvidar que hicieron público ella y Adrián Rubalcaba un romance que fue fugaz, quizá parte de la propia operación electoral y política de Adrián Rubalcaba ya con Morena. Sí, que fue justamente cuando a los dos se les cierran las puertas el bloque opositor, que no sé si recuerdas cuando Sandra Cuevas agrede a un policía y termina yendo a audiencias. Ahí estaba Santiago Taboada, Elía Limón afuera de los juzgados respaldándola, ¿no? Y todo. Y al final, pues, le cierran la puerta y terminó este Movimiento Ciudadano. Candidata a senadora, suplente de Alejandra Barrales. Exactamente. Híjole. Bueno, veamos este trabajo. Sandra Chantal Cuevas Nieves es una mujer de muchas caras y de muchas máscaras. Fue obradorista, monrealista, prianista, emesista, empresaria y en su última faceta presumía estar haciendo su tesis de doctorado. La mujer de todos los colores y todas las voces hoy guarda silencio y desde hace unos días desapareció del ojo público y eliminó todas sus redes sociales. ¿Por qué? No se sabe, pero ocurre a la par de los rumores sobre que autoridades de Estados Unidos la investigan. Sandra Cuevas, quien fue alcaldesa de la Cuauhtémoc de 2021 a 2024, se puede definir como una política camaleónica. Para escalar, en sus inicios en la política, fue simpatizante del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero cuando no consiguió ser la candidata por Morena para Azcapotzalco, cambió de color y se convirtió en candidata del PRD con todo el apoyo de la alianza del PRIAN, y llegó a la alcaldía Cuauhtémoc. Según Jesús Zambrano, expresidente nacional del PRD, Monreal fue quien la propuso como candidata para evitar que Dolores Padierna ganara la alcaldía. El poder de Monreal fue suficiente para imponerse a una mujer que ya había sido alcaldesa e imponer a una figura que hasta entonces era completamente desconocida. En medio de polémicas y declaraciones contra la 4T y el gobierno de López Obrador, Sandra Cuevas gobernó la Cuauhtémoc hasta el 1 de marzo de 2024, tras recibir una licencia definitiva por su intención de contender por una senaduría bajo Movimiento Ciudadano, otro cambio de color que no la llevó al Senado. Tras este intento fallido, en agosto de 2024 anunció la creación de su propio partido político denominado Por la Familia y la Seguridad de México, con el objetivo de construir una oposición responsable, tratar de impulsar su candidatura presidencial para el 2030 y contender en las elecciones intermedias de 2027. En cuanto a sus polémicas, durante la primera mitad del 2022 enfrentó un proceso de destitución por el cierre temporal del Deportivo Guelatao de la Ciudad de México, pero en ese momento no era de lo único que se hablaba. Meses más tarde, en medio del caso de agresión a policías que la obligó a pedir disculpas, trató de desviar la atención con un evento en el que repartió balones que llevaban adheridos billetes de 500 pesos, prohibió los rótulos de los puestos ambulantes, defendió
defendiéndolo como uno de sus lemas favoritos, orden y disciplina. Las anomalías en la administración de Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc fueron reportadas desde 2022 por la Auditoría Superior de la Federación. En 15 meses de gobierno, la demarcación acumuló irregularidades por 122,53,000 pesos. En su declaración patrimonial actualizada en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, reportó que en su carrera política tiene otros 2 puestos. De julio de 2014 a enero de 2015, trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores y de marzo de 2016 a enero de 2018 en el Servicio de Administración Tributaria. En ese periodo es cuando compra obras de arte, 4 piezas que en su conjunto valen 1,530,000 pesos. Sandra Cuevas informó que pagó toda esa cantidad de contado en enero de 2016 y con todo esto, hace unos meses informó sobre la inauguración de su galería de arte, Sandra Cuevas Galería de Arte, que si bien tiene página web, no cuenta con un edificio físico. En el sitio se pueden encontrar piezas como cabeza de caballo con valor de 50,000 pesos o ahumea con costo de 38,000. No es lo único. Durante su gestión generó controversia por el uso de atuendos de lujo como ropa de diseñadores como Carolina Herrera, Versace, Dolce & Gabbana y joyería Tiffany. Si lo ves en perspectiva, Álvaro, hay una serie de decisiones que de manera unilateral el gobierno de Donald Trump ha adoptado que no tendrían que ser unilaterales, es decir, solamente de ellos, porque involucran indudablemente a México, afectan a México, a ambos países, pero simple y sencillamente el gobierno de Donald Trump está tomando una dinámica de adoptar ciertas medidas sin comunicarlas al gobierno de México, lo cual hemos visto que a la presidenta evidentemente le ha causado malestar y en cada uno de estos casos pues ha pedido explicaciones. Lo más reciente, que ya ahondaremos en todo esto, es el retiro de visa que se hizo a la gobernadora Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, y de hecho en un paréntesis, Adela Navarra Bello, directora del semanario Z de allá de Tijuana, allá en Baja California, daba cuenta que es hasta ahora que ella tenía registro, nunca se había retirado la visa a un gobernador, los últimos 16 gobernadores allá en Baja California, una visa. Evidentemente tiene implicaciones, pues se trata de una gobernadora que está en un estado fronterizo, en uno de los principales puntos de viaje entre ambos países, Álvaro. Y como ese también está las medidas unilaterales que se tomaron con respecto al gusano barrenador, y como ese el aún no aclarado recibimiento que se hizo a la familia de Joaquín El Chapo Guzmán, y también esta ¿cómo definirla? Reforma, iniciativa irracional de querer grabar las remesas de los migrantes, quienes ya de por sí pagan más que las familias más ricas de Estados Unidos. Y a ese conjunto de acontecimientos, de hechos, Obed, se tiene que añadir el tema el reforzamiento militar de la frontera por parte del ejército de Estados Unidos. Justo cuando llega a México el nuevo embajador de Estados Unidos, este jueves, Ron Johnson, ¿qué configura todos estos episodios a los que tú te has referido? Una conducta prepotente, déspota, agresiva del gobierno de Estados Unidos contra México. Son decisiones unilaterales, en algunos casos que corresponden efectivamente a ellos, pero que no corresponden a la relación de respeto con un vecino y con un socio. Totalmente. Entonces, sí, la presidenta Claudia Sheinbaum, con esa estrategia que tiene de cabeza fría, manifiesta su inconformidad con ese tipo de decisiones, pero también los mexicanos y quienes nos dedicamos al periodismo tenemos la obligación de decir con mayor contundencia, más que la que tiene la presidenta, que se trata de conductas muy agresivas
que desde mi punto de vista perfilan algo que yo he insistido desde hace años, que Estados Unidos quiere entrar a territorio mexicano, como ya lo ha perfilado Donald Trump, según ellos a combatir a los criminales que envenenan a sus ciudadanos en Estados Unidos. Cada vez es más evidente que este propósito está latente. El propio embajador de Estados Unidos en México tiene ese perfil. Fue un militar en activo involucrado en la invasión de países, en combates en países. Comando Sur. Fue un personaje involucrado directamente en tareas de espionaje. Es ex agente de la CIA. Y es un tipo que ahora se ha puesto el traje de diplomático. Pero no se puede ignorar su biografía de militarista y de espionaje, de invasor. También hay que decirlo de esa manera. Entonces, es muy curioso cómo mientras se le declara a organizaciones terroristas a los cárteles de la droga y de manera particular al cártel de Sinaloa, se les abraza a sus familiares o al propio o a propios narcotraficantes como Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín Guzmán López, el que secuestró a Ismael El Mayo Zambada el año pasado, padrino, y que dio lugar, efectivamente, y que dio lugar a una guerra cuyos muertos pone México. Organizaciones criminales, sí, y Estados Unidos no se hace responsable de eso. ¿No? ¿Por qué? Entonces, digo esto, a mí sí me indigna como mexicano y como periodista, evidentemente, todos estos acontecimientos que tú has dicho, porque además, en el caso, por ejemplo, de retirarle las visas a la gobernadora Marina del Pilar Ávila y a su esposo, no queda claro la razón. ¿No? Si al esposo le quitan la visa en la garita, ya en migración, en territorio estadounidense, ¿por qué no lo detienen? Ese es el asunto. Y al final, ya me sé que me extendí, que me extendí, y al final, uno no puede ignorar que se publica en este mismo contexto un trabajo de un ex corresponsal de The New York Times en México que hacía ejercicio con Carlos Salinas, que ahora publica en ProPublica, un medio estadounidense, y que publica que esa lista de políticos mexicanos que se puso a circular también en medios y periodistas en México y en Estados Unidos, en realidad fue elaborada por 2 agentes de la DEA en México, uno de los cuales ya fue nominado por Trump para ser el administrador de la DEA, el mero mero de la DEA, y que pues buscan revancha porque López Obrador en 2019 les puso un alto para la operación libre que tenían en México. Entonces, nada es fortuito y es importante no perder de vista todos estos hechos. La DEA que ha estado detrás y que se sabe que estuvo detrás de esta campaña de narcopresidente, pues claro, con las publicaciones y demás, no son, como dices, hechos aislados. Y siempre lo hemos dicho, ellos se molestan porque no los dejaban operar libremente en territorio mexicano. Como con Calderón, que andaban. Hasta en todo. Le tronaban los dedos a Calderón, a los secretarios de gobernación. Sí, pues ellos mandaban en las operaciones prácticamente, ¿no? Sí. Y la cuestión es, ellos se enojan de que no los dejen operar, pero evidentemente un militar, un agente, pues no puede operar en su país, ¿no? Sí, no, y lo curioso es que de esta lista que elaboraron estos agentes de la DEA destacados en la Ciudad de México a partir de 2019, el único preso en Estados Unidos por narcotraficantes es Genaro García Luna. Con quien ellos trabajaban, claro, estrechamente, ¿no? Qué curioso. Por cierto, ya abandonaron la narrativa de que Nico
Nicolás Mollinedo, El chofer era de Andrés uno Manuel del López chofer Obrador. de Andrés Manuel López Obrador, era el gran conspirador. ¿Por qué ya lo abandonaron esa narrativa? ¿No que cayó. tenían pruebas? Bueno. Vamos a ver este video. A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha presumido una buena relación con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en los últimos días el gobierno estadounidense ha realizado una serie de acciones que afectan a ambos países y que no han sido informadas al gobierno de México. Entre las medidas impulsadas por Estados Unidos está un presunto acuerdo judicial con Ovidio Guzmán, el proponer un impuesto de 5% a las remesas, el retiro de la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y a su esposo, el cierre de la frontera al ganado mexicano durante 15 días por los brotes de gusano barrenador. Este día, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos información sobre un supuesto acuerdo con Ovidio Guzmán. La mandataria destacó que el tema involucra directamente a México, pues los familiares del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán son ciudadanos mexicanos y uno de ellos, el propio Ovidio, fue extraditado pese a tener investigaciones abiertas en el país. Tienen que dar la información primero. Y segundo, ¿por qué es la información? No han informado, ¿no? ¿Por qué entraron? No tenemos la información oficial o pública que diga por qué entró esta familia. Hay que recordar de nuevo el tema de la extradición. Y sí, en efecto, hay una política de ellos de no negociar con terroristas. Ellos, en una decisión de ellos, deciden nombrar algunas organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas. Entonces, pues que informen. Si hay un acuerdo, si no hay un acuerdo, tienen que informar. Y tienen que explicarle pues al pueblo de Estados Unidos también. Durante su conferencia matutina del 14 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó una propuesta impulsada en Estados Unidos para imponer un impuesto del 5% a las remesas y celebró que el Senado haya respondido de manera unánime con una carta firmada por todos los partidos políticos. Ayer se planteó creo que es el Senado, en una comisión del Senado, la posibilidad de gravar las remesas con el 5%. Y fíjense, ahí estamos de acuerdo todos en que no. Ayer envió, a ver si lo ponen, una carta el Senado con todos los partidos políticos diciendo no, eso no, a ver cómo van a gravar si ya pagan impuestos los mexicanos allá. Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos. Todos pagan impuestos. Incluso hay estados que ya graban las remesas. Entonces allí todos dijeron no, a ver, eso no. No estamos de acuerdo en esta injusticia que es discriminatoria. El 12 de mayo, la presidenta de México expresó su molestia debido a que el gobierno de Estados Unidos no informó sobre la cancelación de la importación de ganado mexicano supuestamente por el gusano barrenador. No estamos de acuerdo con esta medida. El gobierno de México ha estado, desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador, trabajando en todos sentidos. Tengo un informe aquí del propio secretario Verdeguer, pues de todas las acciones que se han realizado, todas las medidas para evitar y para erradicar además el gusano barrenador, que normalmente viene por la frontera sur. Se ha estado trabajando
ya lo ha estado informando él y lo sigue informando. Puede venir aquí a la mañanera a informar todas las medidas que se han tomado. Entonces no estamos de acuerdo con esta medida. Habló el secretario Verdegué con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, se planteó que van a ser 15 días para poder pues seguir trabajando y esperamos que muy pronto se levante esta medida que consideramos injusta. En la misma conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de la polémica que envuelve a Marina del Pilar Olmeda, gobernadora de Baja California, y a su esposo, Carlos Torres Torres, quienes revelaron en redes sociales que les fue retirada la visa estadounidense. No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información, no nos vamos a adelantar. ¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una investigación? Las causas no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información. Mencionabas algo que realmente es digno de todo un análisis, porque durante años, Joaquín El Chapo Guzmán fue el objetivo número 1 del gobierno de Estados Unidos después de que encontraran a Osama Bin Laden y lo mataran allá en su refugio. Se convierte inmediatamente el Chapo como cabeza de las organizaciones criminales, digo, como esa personificación del narco allá en Estados Unidos, en el rival a vencer, en el rival a detener y en todo. Y precisamente hablabas de cómo... El enemigo público número 1, como les gusta a los gringos denominar, ¿no? Sí, lo comparaban que con Capone, Al Capone, o sea, toda esa comparativa, recuerdo que fue durante muchos tiempos, lo llegan a meter Forbes entre la lista de las personas más ricas del mundo. O sea, se crea toda una narrativa y se señala a Joaquín El Chapo Guzmán, y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues, con participación directa de agentes estadounidenses, se le captura, se les fuga y luego lo vuelven a capturar, ¿no? A Joaquín El Chapo Guzmán, pero ahora se hace un juicio, se le declara, está ahí de por vida, y este enemigo número 1 ahora resulta que a su familia se les abren las puertas a partir de lo que se supone, se cree, se ha dicho que es toda una colaboración, y ahora tienes no solo al Chapo con su esposa, sus hijas, sus exesposas, sino toda la familia de Guzmán viviendo allá en Estados Unidos en la antesala de lo que se cree una oportunidad de ellos de colaborar para las autoridades que antes los tenían como el principal objetivo. Sí, es una contradicción obvia, pero que explica también esta hipocresía de Estados Unidos. Cuando denomina organizaciones terroristas a los cárteles de la droga en México, que surten a un mercado que es insaciable y que de eso no se hacen cargo tampoco los gringos, parte de la propia hipocresía. Estados Unidos evidentemente debe considerar como cómplices de los terroristas a los fabricantes de armas, a los que proveen armamento a las organizaciones del narcotráfico. No lo hace, porque finalmente es un negocio allá. Y ahora abraza a todas las familiares de los narcotraficantes que ya están en Estados Unidos y que van a quedar libres. ¿A cambio de qué? Van a decir lo que ellos quieren que digan. En una de esas, efectivamente, el ratón Ovidio Guzmán, que ahora se volvió héroe de algún sector de la oposición en México, después de haber sido condenado porque López Obrador lo dejó libre, como efectivamente lo asumió el propio López Obrador, porque decía que pudo haberse desencadenado una matazón en octubre del 2019. Pero bueno, como la que está ahorita, va a testificar, claro, Ovidio Guzmán, sí, va a decir cosas, ya veremos qué dice. Nadie en México debería temer lo que diga ese personaje. Si hay políticos de Morena
y de otros partidos involucrados, pues que lo diga efectivamente y que se les detenga. ¿Quién va a defender un narco que ha infiltrado a un movimiento de transformación? Pues nadie. Pero es parte de la hipocresía de Estados Unidos. Ahora ya la familia está allá, van a disfrutar de los millones que tienen depositados allá, porque también los narcos tienen patrimonio en Estados Unidos. Claro, pues no por eso Forbes digo que lo ponía. Claro, porque entonces, no todo es dinero en efectivo, ¿no? También es otro tipo. También es otro tipo de patrimonio que tienen en Estados Unidos. Habrá que verlo, pero es parte de la hipocresía. Totalmente, y precisamente este trabajo va de eso, sobre cómo pasan de perseguir, por así que ser un fugitivo, el enemigo número uno de Estados Unidos, ahora pues los Guzmán ser huéspedes de la Unión Americana. Huéspedes de los estadounidenses. Vamos a ver esto. De ser el capo más buscado por el gobierno de Estados Unidos, ahora el Chapo tiene a la mayoría de su familia viviendo en ese país. Su exesposa, hijas e hijos, nietos, nueras y hasta yernos se trasladaron voluntariamente hasta la Unión Americana, presuntamente por un acuerdo al que llegó Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, quien también se encuentra preso en Estados Unidos desde 2023. Fue el periodista Luis Chaparro quien reveló detalles del traslado de los familiares de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en una cárcel estadounidense de máxima seguridad. Chaparro detalló que el pasado viernes 9 de mayo, 17 familiares del narcotraficante se entregaron al FBI. La entrega se llevó a cabo en uno de los puentes internacionales que unen a México con Estados Unidos, en el puerto fronterizo de San Isidro, en el municipio de Tijuana, Baja California. Los familiares del narcotraficante fueron vistos arribando a San Isidro con varias maletas en las que presuntamente llevaban conjuntamente un total de $70,000 en efectivo. Entre las personas que se entregaron estaba Griselda López Pérez, ex esposa de El Chapo y madre de Ovidio Guzmán López, el esposo de esta y un nieto de Guzmán Loera, identificado como Archibaldo, así como tíos, primos, etc., dijo Chaparro en entrevista con el periodista Pascal Beltrán del Río. Esta entrega, presuntamente, forma parte de las negociaciones de Ovidio, también conocido como El Ratón, quien hace una semana ingresó un documento a su archivo en la Corte de Chicago y luego de que se diera a conocer que el hijo del Chapo estaría dispuesto a declararse culpable en una especie de acuerdo de cooperación al que habría llegado con las autoridades de la Unión Americana. Habría sido Ovidio quien solicitó el traslado de sus familiares, por lo que estos arribaron a territorio estadounidense bajo la figura de parole, el cual, en contexto migratorio, es un permiso especial para personas que estarán por un largo tiempo en ese país. Los familiares de El Chapo, que acaban de llegar a los Estados Unidos, se suma a la familia del Ratón, su esposa e hijas, que desde hace tiempo se encuentran residiendo en la Unión Americana, ya que se trasladaron a ese país a las pocas semanas de la extradición de Ovidio, quien presuntamente podría entrar en un programa de testigos protegidos junto con su hermano Joaquín Guzmán López, quien también está preso en Estados Unidos. En México trascendió que el pasado mes de febrero, Iván Archibaldo Guzmán evadió su captura recurriendo a tácticas aprendidas de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, según un reportaje de The Wall Street Journal. Los periodistas Steve Fisher y José de Córdoba detallaron que fuerzas especiales mexicanas irrumpieron en una casa de seguridad en Culiacán, Sinaloa, buscando al hijo del Chapo Guzmán, quien evadió su captura por un túnel que estaba en un baño. Y hay, bueno, el jueves 15, Día del Maestro, ya cuando íbamos a comenzar los periodistas, Alejandro Páez y yo, pues nos percatamos de la publicación en ProPublica de este trabajo de Tim Golden, que no había vuelto a asomar la cabeza desde febrero del 2024, cuando publica un trabajo que sugiere que López Obrador es narcotraficante y que detonó una campaña en México con una tendencia permanente con tweets de muchos países del mundo, narcopresidente López Obrador.
y narcocandidata Claudia Sheinbaum. Exacto. ¿Qué publica Tim Golden en ProPublica el jueves 15 de mayo? Que con base en fuentes anónimas del gobierno de Estados Unidos, de funcionarios y exfuncionarios, hay una lista de 35 políticos mexicanos vinculados a Morena y al movimiento que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, presuntamente involucrados en el narcotráfico, a algunos de los cuales les va a quitar la visa. Bueno, pues ya vemos de dónde viene el asunto, por cuál le quitan la visa a la gobernadora de Baja California y a su esposo. El propio texto, sin embargo, deja ver que no es que estén involucrados, sino que algunos creen que pueden estarlo. Y por eso les quieren quitar las visas. Las visas. Entonces, el trabajo de Tim Golden, de alguna manera, revela, Los exhibe. exhibe efectivamente esta trama. Y luego deja ver, como yo decía hace un rato, que es la DEA la que está filtrando toda esta información, vamos a llamarla así, que es un conjunto de especulaciones, porque pues López Obrador en su momento les puso un alto a que operaran a sus anchas como lo venían haciendo en México los agentes de la DEA. Y de manera particular, uno de los personajes detrás de la confección de esta lista es el que ya fue nominado por Donald Trump como el próximo director de la DEA. Entonces, es una chulada. No, y me parece importante puntualizar, porque decimos que Andrés Manuel López Obrador pareciera que de manera así unilateral los corrió del país, cuando más bien todo surge a partir de la reforma de la Ley de Seguridad Interior, en la que simple y sencillamente se les dicen: tienen que informar tu DEA cuántos de tus agentes están aquí, no pueden estar operando en el anonimato, me tienes que informar nada más cuántos son, y todo lo que produzcan de información, pues me tienes que avisar, porque no es un país, no es tu país y no puedes estar operando libremente. Sí. O sea, tampoco es que haya sido, digo, es algo que Estados Unidos ni siquiera en su país, pues supongo que tiene, bueno, ni siquiera deja que nadie opere en su país, tan sencillamente como eso. Tan claro como eso. Vamos a ver este trabajo y volvemos. Si él hubiera estado tan seguro de su investigación, habría citado en el texto que publica hoy en su reaparición 14 meses después que una investigación sugirió al menos que López Obrador estaba involucrado con narcotraficantes, algo que nunca pudo probar. Efectivamente, es una información relevante en la que le estamos proporcionando, porque en el contexto, pues, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? Es la DEA. Todo lo que hemos estado es la DEA. Venganza contra AMLO, punto. Y ahora contra Claudia Sheinbaum. No, sí, pero bueno, por extensión, Claudia Sheinbaum, pero es básicamente una venganza por 2019 cuando los sacaron de aquí, de México. ¿Quién los metió? En las condiciones en las que el presidente López Obrador los encontró. ¿Quién? El mismo patrón de Sarucán, Felipe Calderón. Han operado siempre. Han operado siempre. Pero quien los metió a los... pues con toda libertad, Álvaro, fue Felipe Calderón. Por supuesto. Y que Tim Golden entreviste a Arturo Sarucán y que cite justamente a quien elaboró la lista, o a quienes elaboraron la lista a partir del 2019, uno de los cuales va a ser el director de la DEA, está nominado y falta que sea aprobado. Pues, ¿qué más datos se requieren para concluir que detrás de todo lo que hemos estado viendo en las horas recientes es la DEA? Es la DEA. Son los halcones.
El mismo día, por cierto, en el que llega el nuevo embajador de Estados Unidos a México, nada menos. Entonces, por eso ayer que le decíamos, obviamente nosotros no sabíamos que iba a publicar Tim Golden, tampoco que se iban a publicar ya muy noche un tuit que sugiere muy mañosamente que organismos del gobierno de Estados Unidos participaron en operativos de fuerzas federales de México. Pero, pues no hay nada, no hay inocencia en esto. Y por eso decíamos también ayer que la presidenta está molesta por ciertas decisiones que el gobierno de Estados Unidos ha tomado, que a pesar de ello sigue manteniendo la cabeza fría, pero que nosotros como periodistas no podemos actuar de la misma manera. Hay que exhibir a quienes, Alejandro, en 2006, después del fraude electoral del 2006, Arturo Sarucán, Ernesto Cordero, que fue secretario de Hacienda y secretario de Sedesol de Felipe Calderón, y Juan Camilo Mourinho, que fue el secretario de Gobernación y que murió en 2008 en un accidente de aviación, se reunieron en Canadá en septiembre de 2006 con miembros del Comando Norte en una reunión secreta que derivó en acuerdos, por ejemplo, con el que era entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, y una reunión que ocurrió del 12 al 14 de septiembre en Banff Springs, en Canadá, y a la que asistió también el entonces todavía era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox y que sería ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora. Es decir, ¿qué fue lo que pasó en aquel entonces durante el gobierno de Calderón? Puertas abiertas al gobierno de Estados Unidos con sus agencias, en particular la DEA, y que jamás vieron cómo Genaro García Luna protegía a Joaquín El Chapo Guzmán y el propio Felipe Calderón. Esa es parte de la información que pues le presentamos el día de hoy. Maravilloso el texto de Tim Golden. Muy revelador. Muy revelador. En las últimas 3 décadas, al amparo de esta conocida ley salinista, la Ley Nacional de Aguas, la Conagua, otorgó todo tipo de concesiones, muchas de ellas pozos y demás en zonas donde ahora tienen estrés hídrico. Pues resulta que a políticos, a familias políticas, nosotros lo revelamos aquí Sin embargo, en su momento, como los Fox, o sea, no solo Vicente Fox, sino su familia en general, pues tenía acceso a todo este tipo de concesiones, pues para sus negocios ahí de berries, ahí en Guanajuato que tienen y demás. No son los únicos. Por ejemplo, la diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, que ella misma lo ha reconocido, que tienen allá en el norte cultivos de cítricos y demás, pues también cuentan con importantes concesiones, siendo que ahí mismo en la zona llegó a haber incluso sequía, que fue lo que se le cuestionó a ella, y pues ella enseñaba las imágenes de no, pues también la sequía es aquí y demás, siendo que pues ellos tenían el uso de estos pozos. También estaba el ex jefe de la oficina de la presidencia, que ciertamente es un empresario, Alfonso Romo, y entre ellos pues también está el famoso Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, que también contaba para sus tierras con estas concesiones de, pues muchas veces se les dan miles y miles de litros en detrimento evidentemente pues de la ciudadanía, ¿no? Sí, ¿quiénes tienen el privilegio de contar con concesiones de explotación de agua? Pues no cualquier campesino. La Conagua, efectivamente, al amparo de la ley salinista de ese gobierno, pues ha otorgado concesiones a
a políticos, como tú los mencionas. Por cierto, a partir de que nuestra compañera Dulce Olvera publica este reportaje, me buscó la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, actualmente diputada de Morena, la primera mujer secretaria de Gobernación, para pues hacer una aclaración al reportaje de Dulce. Ah, ok. Pero no fue aclaración, no aclaró nada. De hecho, aquí en el texto se menciona la aclaración que ella ha hecho con el Claro, tiempo, ¿no? Lo que dije, oiga, ¿y cuál es la inexactitud, la imprecisión o la falsedad? No, los datos son correctos. Entonces, es que sí tenemos las concesiones, pero lo que no tenemos es agua porque hay sequía. No, bueno, pues sí. Pero las concesiones existen, como ella lo dice, no desmiente absolutamente nada del reportaje, pero dice, pues hay sequía, pues lamentablemente sí es sequía, pero cuando llueve. Exacto, pues ellos tienen esa, digamos, son favorecidos con respecto a la demás ciudadanía, ¿no? Efectivamente, entonces sí quise hacer esta precisión porque al final de cuentas se trata de un trabajo riguroso, bien documentado. No hay más que un propósito de difundir un asunto de interés público. Sí, como también nuestra compañera Dulce Olvera, por ejemplo, dio a conocer el caso aquí en la Ciudad de México, cómo también se dieron concesiones de uso de agua potable. Para Televisa. Para Televisa, pues para el Estadio Azteca, pues que pues, para tener ahí el pastito y eso, pues también necesitan. Pero aparte de eso, pues también lo utiliza para otro tipo de cuestiones. Y en una zona allá en Santa Úrsula, donde los vecinos se han estado quejando precisamente pues por la falta de agua. Y además, un club de golf en Coajimalpa, que tiene permiso de uso agrícola y pues evidentemente es para pues regar los campos de golf y que se encuentren y con agua potable. Exacto. O sea, es una aberración que haya ricos que no inviertan para el tratamiento de agua, riegan sus campos de golf con agua potable. Eso es criminal y esa también es una responsabilidad de la autoridad regular. De hecho, una contraloría aquí en la Ciudad de México se lo informa a la Conagua porque están revisando las concesiones. Le están diciendo, mira, ahí es para que hagas algo. Claro. ¿No? Pues de eso vamos a seguir informándole por lo pronto este trabajo. En las últimas 3 décadas, la Conagua ha otorgado a grandes usuarios concesiones en acuíferos sobreexplotados bajo el marco legal de la salinista Ley Nacional de Aguas. En medio de una sequía prolongada y la presión de Estados Unidos por el Tratado de 1944, el gobierno federal intenta ordenar este acaparamiento por parte incluso de políticos y familiares como el expresidente Vicente Fox, la diputada Olga Sánchez Cordero, el exjefe de oficina de presidencia Alfonso Romo o el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco. Wilfrido Gómez, académico de la Universidad Iberoamericana, está investigando a nivel nacional una serie de anomalías en la base de datos de los más de 500,000 títulos de concesiones registrados por Conagua. Si empezamos a detectar estos nombres, ¿no? Que ya hay un notario, que ya hay un político, que ya hay familiares de políticos, pues dices, a ver, o sea, ¿cómo es que ellos tienen y nosotros ciudadanos o comunidades no tenemos, ¿no? Entonces de ahí empiezas, no puedes afirmar que es seguro, sí, se lo dieron de manera legal, pero bueno, ahí es un ejercicio de poder, hay poder económico, ¿no? Que se ha denunciado, ¿no? Que pues quienes tienen una concesión es porque pues puede pagar abogados, puede demandar a la Conagua y que sí le tienen que otorgar la concesión, ¿no? Entonces tienen capital económico para poder hacerse de concesión realmente. El titular de la Conagua, Efraín Morales, dijo que para verificar el adecuado uso del agua están revisando uno por uno cada título de concesión dado. Llevan un avance de 260,000 títulos, de los más de 500,000 que se han dado de manera acelerada desde 1992 a la fecha. En la zona citrícola de Nuevo León, la
diputada Olga Sánchez Cordero y su esposo tienen acceso a más de 2.557.000 metros cúbicos al año de volumen de agua para uso agrícola. Estos volúmenes fueron concesionados por la Conagua en enero de 1997, cuando era ministra de la Suprema Corte, en noviembre de 2018, cuando era senadora de Morena, y en octubre de 2020, cuando era secretaria de Gobernación. En contraste, los campesinos de esa zona citrícola de Nuevo León han padecido periodos de sequía prolongada que en verano de 2022 detonó en una disputa por el agua. En Yucatán, la empresa agroindustrial Eneral, fundada por Alfonso Romo, ex jefe de oficina de presidencia, contaminó con pesticidas el acuífero de Yucatán, pero por la Ley Nacional de Aguas le siguieron dando concesiones de agua en 2022, 2023 y 2024, ahora bajo la gestión de su familia. Además, cerca de la frontera con Nuevo León, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón posee un ejido en Paredón, Coahuila, una zona con sequía. Para uso agrícola, cuenta con 184.000 metros cúbicos al año de aguas subterráneas que recibió de Conagua en noviembre de 2006, cuando ya había sido diputado local del PRI y años después sería alcalde de García, y en octubre de 2020, pese a tandeos en Monterrey, obtuvo otra concesión, cuando era gobernador, de acuerdo con el Registro Público de Derecho de Agua de Conagua. Asimismo, sin embargo, reportó previamente que la familia del expresidente Vicente Fox Quesada goza de 18 concesiones en San Francisco del Rincón, Guanajuato, que le permiten abastecer de agua a sus distintas empresas Fox Berries y El Cerrito. Una limitante de la Conagua es el insuficiente número de inspectores para revisar en el campo cuenca por cuenca. A finales de 2024, Contralorías de Agua conformadas por ciudadanos enviaron a la Conagua diagnósticos detallados de las distintas anomalías y acaparamiento de agua por región, pero no han obtenido una respuesta concreta. Pues estuvo movidito Y variado. 7 días y tutti frutti, como decíamos al principio, de muchos temas importantes que consideramos nosotros en la unidad de investigación de Sin embargo, pues debe ser información que usted conozca. Pues muchas gracias por acompañarnos en este viernes y pues ahora sí que ya, listo, saque las heladas. Espérate, no, pues hasta la noche. Muchas gracias. Mi Hasta abuelita pronto te- y buen fin de semana.